Ustedes ahí en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Cuántos están gozando en las tribulaciones? ¿Cuántos se siguen quejando en las tribulaciones todavía? Nos pasa, hermano. No solamente a usted, a mí me pasa todavía. A veces me encuentro desprevenido en cuanto a no meditar suficiente la palabra de Dios, a no estar en comunión con la palabra de Dios, a no orar lo que debería orar, y me vienen las circunstancias y me sorprenden. Me agarran desprevenido y la primera reacción que tengo seguramente no es la que Dios espera de mí. Pero gracias a Dios que nos dio una conciencia reflexiva. ¿Cuántos tienen conciencia reflexiva? Amén. Entonces podemos reflexionar nosotros a la luz de la palabra y enderezamos. Y seguimos. Bendito sea su nombre. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5. Dice así la bendita y santa palabra de Dios. Amén. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol y se le cayó el hacha en el agua. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! Oramos, por favor. Amado Dios y Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias. Gracias por estar aquí, gracias por este momento, Señor. Gracias por lo que podemos estar. Rogamos por nuestros hermanos que no están. Muchas sillas vacías. Que sabemos que cada silla ya tiene su ocupante y hoy no están entre nosotros. Te rogamos por ellos, Padre Santo. Y por los que están del otro lado también. Padre Santo, para que puedan venir a la casa del banquete. Bendito sea su nombre, donde tú nos sirves la comida que nosotros necesitamos para poder alimentarnos en la vida práctica. Padre Santo, agradecido estoy por todo. Ayúdanos a gozarnos en las tribulaciones. Ayúdanos a gozarnos, Señor mío, con el gozo de la salvación que nadie nos puede quitar. Y con la seguridad, Señor, que tú no pierdes control de nada. Y que los que te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Padre, gracias te doy por todo en el nombre de Jesús. Habla a tu pueblo, porque tu pueblo oye, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos tienen oído para oír? Salimos a predicar allá afuera y nos encontramos que la gente no tiene oído para oír. No quieren oír. Pero dice que Dios nos ha dado oído para oír. ¿Amén? ¿Cuántos tienen oído para oír? Hágase cargo, hermano. Imagínense si la iglesia está así como están los de afuera. ¿Cuántos tienen oído para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia? Que se escuche hasta allá, hermano mío. Que el que está dormido allá a 2 cuadras despierte. Todos hemos recibido oído para oír. Tenemos un oído espiritual para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque para el hombre natural es locura. Lo que Dios le habla a la iglesia es locura para el hombre natural. ¿Por qué? Porque no tiene el órgano necesario, el oído espiritual. Pero nosotros sí tenemos oído espiritual. Para nosotros la palabra de Dios no es locura. Sino que para nosotros la palabra de Dios es la verdad. Una verdad que Dios nos ha revelado y nos quiere seguir revelando a nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Bendito sea su nombre. Vamos a leer ese pasaje bíblico que dice así. Nuevamente. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡Ah, Dios mío, era prestada! Imagínense un instante ese varón que pidió un hacha prestada. El hacha se le cayó en el agua. ¿Por qué se va que él se angustió tan profundamente que se acordó de Dios? Dice: Señor mío, dice, era prestada. ¿Por qué cree usted que él manifestó tal expresión inmediatamente cuando se cayó el hacha? Él sabía a quién recurrir, sabía dónde estaba la solución del problema. Dijo: Señor mío, se me cayó el hacha. ¿Cuántos saben cuando tenemos un problema nosotros sabemos a quién recurrir? ¿Cuántos recurren al Señor cuando tienen un problema? Amén. Es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que la respuesta al problema siempre está en el Señor. Amén. De la índole que sea, aún la muerte tiene respuesta de parte del Señor para nosotros. Y el Señor aún nos puede consolar en tremenda situación que a veces la gente no sabe qué hacer y se arranca los pelos, se quiere matar y cuántas cosas.
Nosotros aún delante de una noticia que nos queda pocos días de vida o podemos tener un cáncer, nosotros nos podemos parar firme y nosotros decir, pero yo sé quién he confiado. Nosotros sabemos quién hemos confiado, sabemos que nosotros tenemos vida eterna. Y la muerte es una puerta que se abre para nosotros, ¿para qué? Para irnos a la presencia de nuestro Señor. El valor que tiene la palabra. Yo meditaba en esto, ¿no? El valor que tiene la palabra. Dijo el Señor, el que cree en mí, dijo, aunque muera, dice, no va a morir para siempre. ¿Cuánto creen esto? ¿Cuánto reciben esta palabra? Porque justamente recibir tiene un significado. ¿Cuál es? Perdón, el oír, la palabra oír, ¿cuánto oyen esto? Estamos todos oyendo. Tiene un significado que es recibir y hacerse cargo. ¿Cuánto venimos decididos a oír la palabra de Dios acá? Bien, oír la palabra significa recibirla y hacernos responsables. O sea que nos vamos de acá y nosotros nos vamos habiendo recibido la palabra de Dios y nos vamos con la responsabilidad. ¿Cuánto entendieron esto? Que nosotros cuando salimos de acá tenemos que salir con la responsabilidad. Esa responsabilidad es evidencia de que hemos oído la palabra porque la hemos recibido. Y la hemos recibido como lo que es palabra de Dios. Nosotros venimos a oír palabra de Dios. ¿Usted viene a oír palabra de Dios? Entonces la tiene que recibir. Y se tiene que ir usted pensando que usted es responsable de lo que Dios le ha otorgado a usted. Su palabra. Qué importante es para nosotros es hacernos responsables de la palabra. Hemos oído un montón de veces que hay que salir a predicar. Hemos oído un montón de veces cuántas enseñanzas hermosas hemos recibido de este lugar. ¿Cuántos se han ido pensando que lo que recibieron fue palabra de Dios? Y cuando llegaron a sus hogares, tuvieron circunstancias, hicieron recordarle que estaba al lado, pero mira que Dios nos ha hablado hoy en el culto. Dios nos ha hablado. ¿Acaso tú no has oído la palabra de Dios? Como diciéndole, ¿acaso tú no has recibido la palabra de Dios? ¿Acaso tú no estás haciéndote responsable de la palabra de Dios? Para eso Dios nos dio el oír a nosotros. Lo que el Espíritu Santo dice la iglesia. ¿Para qué? Para que la recibamos y para que nos hagamos responsables de la palabra. Nosotros no podemos pegar la vuelta acá y olvidarnos de lo que Dios nos ha hablado. Porque entonces es evidencia de que no hemos recibido la palabra y no nos hacemos responsables de la palabra. Entonces la palabra cae por tierra. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia está puesta para tener en alto la verdad. Es columna. Es para sostener la verdad. La verdad no se sostiene por sí sola. Por eso está puesta la iglesia. La mentira tampoco se sostiene por sí sola. Porque el que miente tiene que volver a mentir para sostener la mentira en alto. Nosotros no somos llamados a eso. Nosotros, Dios nos predestinó ¿para qué? Para que podamos oír la verdad de Dios, para que la podamos recibir y hacernos responsables de ella. Dice la palabra que no tenemos que ser oidores olvidadizos. Porque de lo contrario, no nos vamos a ser responsables. Por eso el pastor siempre dice de acá, ¿no? Por eso Dios siempre nos habla a través del pastor y nos dice así, que cuando vayamos a nuestros hogares, nosotros tenemos que volver a leer la palabra de Dios. Porque tenemos que ser retenedores de la palabra, porque hay muchas circunstancias que nosotros nos llevan a olvidarnos de la palabra. Los problemas diarios, las circunstancias diarias, nos llevan a olvidarnos lo que Dios nos habla en la congregación. Entonces, ¿qué necesitamos? Volver a nuestros hogares, nosotros volver a agarrar la palabra, volver a meditar en ella. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos recibir la palabra como lo que es palabra de Dios, porque Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de nosotros, ¿qué? De poder sostener la verdad como columna y baluarte, como iglesia. ¿Usted está acá, se congregó hoy? ¿Usted vino a oír palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la verdad no se sostiene por sí sola. La iglesia está puesta como columna y baluarte de la verdad.
Usted vino acá, ¿por qué? Porque usted necesita, como columna y baluarte de la verdad, sostener la verdad en alto. Ese es el privilegio que nosotros hemos recibido. ¿Para cuántos jóvenes esto no es un privilegio? ¿Para cuántos padres todavía no es un privilegio? Que nos pegamos la vuelta, llegamos a la puerta, nos olvidamos, porque apenas llegamos a la puerta estamos hablando de cualquier cosa, menos de lo que Dios nos habló en el culto. Porque decimos que le venimos a hacer un culto inteligente a Dios. ¿Cuál es el culto inteligente? Que yo vengo a oír lo que Dios me tiene para hablar. La alabanza para que yo pueda experimentar su presencia, para que mi corazón se ensanche, para que el momento que viene la palabra de Dios no haya tropiezo. Entonces, vine a oír palabra de Dios. No importa quién predique, yo vine a oír palabra de Dios. La tengo que recibir. Y me tengo que hacer responsable. El apóstol Pablo decía, hermanos, estoy contento con ustedes, porque siempre os acordáis de mí, siempre. Nosotros venimos a oír palabra de Dios. La pregunta es, ¿será que siempre nos estamos acordando de la palabra de Dios? Siempre nos estamos acordando de la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas nosotros pensamos durante el día que no tienen nada que ver con Dios? ¿Cuántas conversaciones nosotros todos los días entablamos que no tienen nada que ver con Dios? Y nos distraemos de las cosas que son importantes. Nos distraemos nosotros. Dios no nos puso para eso en el escenario de este mundo. Nos sacó de un sistema del mundo para introducirnos en su reino, donde reina la justicia, la paz y el gozo espiritual. Pero salimos de acá y nos olvidamos. Cuando eso sucede, hermano, entonces no estuve oyendo la palabra de Dios. Simplemente estuve de cuerpo presente, mi mente estuvo ausente. Por eso la seriedad, cuando nosotros venimos a rendirle culto a Dios. El pastor hablaba, le venimos a rendir culto a Dios. Somos los escogidos para rendirle un culto a Dios, un culto inteligente. Bendito sea su nombre. ¿Dónde está la inteligencia? Que yo entiendo que Dios me dio oído para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Me dio la capacidad para poder recibir, para poder discernir que es palabra de Dios. La recibo como palabra de Dios y me voy acá haciéndome responsable de lo que Dios me habló. ¿Por qué? Porque somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y este mundo no conoce la verdad y no la va a conocer sino a través de la iglesia. Gócese, amado. El oír tiene que ver con recibir. Y Pablo decía, por cuanto habéis recibido la palabra, dice, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, dice, la que opera en vosotros. ¿Recibieron? Así que tenía oído para oír. Y creo que el mensaje está acá. No podemos salir allá afuera nosotros, mostrar una irresponsabilidad por causa de no haber recibido la palabra, teniendo oído para oír. Dice su palabra, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado otra vez la boca al pastor diciendo, hermano, alégrese porque está acá. Alégrese porque acá donde Dios le va a hablar. Alégrese, gócese. Lo que pasa es que a veces no consideramos nosotros lo que somos, lo que Dios ha hecho de nosotros. La iglesia, columna y baluarte de la verdad, y que el mundo no va a conocer la verdad sino a través de la iglesia. Medítese usted, miembro del cuerpo de Cristo, parte de esa columna que debe sostener la verdad en alto. Miren la importancia de nosotros salir de acá hoy
Y que usted pueda estar hablando con su compañero, con el que esté al lado, dice, el valor que tiene la palabra de Dios. A este varón se le cayó el hacha en el agua, estaba cortando leña. Dijo, Señor mío, era prestada. ¿Por qué? Porque seguramente habrá empeñado su palabra cuando él recibió el hacha. Porque usted puede tener una necesidad. Alguien se la puede suplir. Usted la puede recibir o no recibirla. Pero cuando usted la recibe, usted recibe una responsabilidad de cuidarla. Por un hacha. Y nosotros venimos a recibir su palabra. Porque cayó un hacha en el agua, clamó al Señor, pidiéndole auxilio por un hacha. El Señor respondió, vino el profeta de Dios, cortó una rama, la tiró en el agua y el hacha flotó. Él, la consolación, podía seguir trabajando y devolver el hacha. Y nosotros venimos acá a oír palabra de Dios. Nosotros también venimos acá. ¿Cuánto tienen necesidad de la palabra de Dios? ¿Cuánto vienen a oír palabra de Dios? ¿Y cuánto vienen acá a recibir palabra de Dios? Entonces usted viene acá, ¿por qué? A recibir responsabilidad. No podemos estar yendo y viniendo a nuestras casas como un culto más. Le venimos ese culto a Dios. Y el momento más importante sabemos que es la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos va dando dirección como iglesia. Cuando usted diga iglesia, piense en usted y piense que usted es parte de una columna que debe sostener la verdad en alto. Y si este mundo no conoce la verdad a través de la iglesia, nunca la va a conocer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los entendidos, dice. Los entendidos, ¿qué dice? Van a resplandecer como la luz de la aurora, dice. ¿Y quién más dice? Y los que enseñen la justicia a la multitud. Dice, como las estrellas, dice, a perpetua eternidad. ¿Y cómo hacemos eso si nosotros no retenemos la palabra? ¿Cómo hacemos esto si nosotros no venimos a oír? Por eso la palabra dice, mirad bien cómo oís. Que tenemos que venir acá a mirar y estar atentos nosotros cómo estamos oyendo la palabra de Dios. ¿La estamos oyendo con fe? ¿Creemos que Dios nos está hablando? ¿Estamos recibiendo la palabra de Dios? No, vamos a ser responsables de lo que recibimos porque recibió un hacha prestada. Y perdió el hacha. Y después tenía que dar la cara delante de aquel que le prestó el hacha. Y nosotros se nos dice que vamos a tener que dar cuenta al tribunal de Cristo, porque vamos a ser juzgados según las obras que hayamos hecho, sean buenas o sean malas. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que las obras malas Dios les llama a aquellas cosas que sabíamos que eran justas y no las hicimos. ¿Es justo congregarse? Amén. ¿Es justo alabar a Dios? Amén. ¿Es justo nosotros poder disfrutar de su presencia cuando mora dentro de nosotros? Amén. ¿Es justo oír cuando nos habla? ¿Es justo recibir su palabra? La pregunta es, ¿y es justo ahora hacernos responsables de lo que Él nos habla? Porque es la única manera que nosotros podamos resplandecer como luminares. Y es la única manera que podamos llegar a entender para enseñar a la multitud la justicia de Dios. Para nosotros ser como las estrellas, vayamos a perpetua eternidad. ¿Está entendiendo? Bendito sea su nombre. Hay cosas que se hacen difíciles de explicar. La palabra dice, por cuanto os he hecho tardos para oír. Cuando más tarde nosotros nos hagamos para oír, hay cosas que se van a hacer difíciles de explicar ya. Por eso ya no es tiempo de jugar al Evangelio. Es tiempo de entender de dónde venimos, a dónde Dios nos ha introducido, para qué estamos y después nosotros a dónde nos vamos a ir. Ya es tiempo de entender, ya es tiempo de nosotros de
de darle la seriedad que se merece el hecho de estar acá. Venimos a hacer un culto inteligente a Dios, perfecto. No nos podemos nosotros ir sin haber oído lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia, sin haber recibido, eso significa recibido, y la responsabilidad que conlleva tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Una responsabilidad conlleva. No nos podemos volver a nuestros hogares como vinimos. Nos vamos con una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios me ha hablado. Porque Dios le ha hablado. Nos vamos con una responsabilidad. ¿Cuánta gente recibe la ofensa? Tan fácil recibe la ofensa. Son fáciles para ofendernos muchas veces. Somos fáciles para ofendernos. Y qué fácil que recibimos la ofensa. Y qué fácil andamos comunicando la ofensa a otros después. Porque recibimos la ofensa. Y después nos hacemos responsables de la ofensa y andamos comunicando la ofensa. Pero nosotros acá vinimos a recibir palabra de Dios, amén. Bendito sea su nombre. De esa misma manera, a veces cuando se recibe la ofensa y se anda hablando de la ofensa a otros, así teníamos que venir acá nosotros a escuchar palabra de Dios, saber de que Dios nos va a hablar, recibir la palabra de Dios, hacernos responsables de la palabra de Dios y salir de acá y comunicarle a otro la buena voluntad de Dios. Voy terminando, amado. El pastor ha compartido una palabra estos días en Filipenses 2, 12, 13. Dice así la bendita y santa palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuánto vienen a escuchar la buena voluntad de Dios? De eso se trata. Dios tiene una voluntad para nosotros. Claro que la tiene. ¿Y qué venimos a escuchar? Esa voluntad que Dios tiene para nosotros es lo que nosotros venimos a escuchar. Nosotros necesitamos conocer esa voluntad de Dios para nosotros. Pero no nos tenemos que hacer tardo para oír, sino una y otra vez nos van a volver a repetir las mismas cosas. Una y otra vez las mismas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo tardo. No estamos haciendo tardo. Eso se lo tenemos que dejar los que recién entran. La doctrina básica de nuestro evangelio, donde nosotros nos podemos parar en ella, es el fundamento de nuestro evangelio. Son las bases donde nosotros después somos edificados como templo santo. Porque nos van a tener que hablar de las dos naturalezas, del perdón de pecado, de la justificación, de la santificación, de la redención, por la tardanza que hay en nosotros para oír lo que Dios nos quiere revelar y nos quiere dar a conocer. Dice que los entendidos van a enseñar a las multitudes. Piensa esto, multitudes. Así que hay una multitud que está esperando. Pero únicamente los entendidos van a poder enseñar. Los que entendieron. ¿Y quiénes son los que entendieron? Aquellos que recibieron, aquellos que se hicieron responsables de la palabra. Esos son los que van a entender. Los otros no hay manera. Seguirán yendo y viniendo, o seguiremos yendo y viniendo a congregarnos y será un culto más. Algo que vamos a soportar, no es algo que vamos a disfrutar. Algo que vamos a venir a soportar, no a disfrutar. ¿Cuánto vinieron a una fiesta de amor? ¿Ve? Fuimos invitados a la mesa del banquete. Dios acá está presentando la comida y nosotros venimos a una fiesta de amor. Bendito sea su nombre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El Señor se ausentó corporalmente. Él envía su palabra a través de lo que Él constituyó. Nos enseña ahora a oír la palabra, a recibirla y a hacernos responsables de la palabra. Pero va a volver. ¿Cuántos creen que va a volver? Bien. Y nos va a llevar
con Él. Y todos estamos contentos que nos va a llevar, porque sabemos el juicio que se viene sobre el mundo. Gran tribulación, dice, como nunca hubo, se va a desatar sobre el mundo. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Para eso estamos acá, como iglesia, columna y baluarte de la verdad, para dar a conocer la verdad del Evangelio a un mundo que si no la conoce a través de la iglesia, nunca la van a conocer y se van a terminar perdiendo. Pero el Señor cuando murió, dice, por todos murió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Al Señor le vamos a hacer un culto inteligente. A Dios le vamos a hacer un culto inteligente. Le vamos a alabar. Como le vamos a presentar sacrificio de alabanza. Vamos a ensanchar nuestro corazón experimentando su presencia. Y vamos a esperar que Dios nos hable. Teniendo oído para oír, vamos a oír. Vamos a recibir su palabra, no vamos a ser responsables, no vamos a ser oidores olvidadizos. Cuando lleguemos allá afuera vamos a estar hablando de cualquier otra cosa. No, vamos a hablar de la palabra de Dios. Cuando lleguemos a nuestros hogares vamos a seguir hablando de la palabra de Dios. Hasta que nos tomen por loco y digan, esto no saben hablar otra cosa que la palabra de Dios. Que nos digan loco con razón. Porque apenas abrimos la boca, palabra de Dios van a encontrar en nuestra boca. ¿Por qué? Porque somos la columna que Dios ha puesto en este mundo y el baluarte de la verdad. Y la debemos sostener en alto. Nosotros debemos sostener en alto la verdad, amados. Yo pienso que si nosotros lo hacemos, otro va a venir ocupando otro lugar y lo va a hacer. Así que vengan otros y que se sumen, amén. Que se sumen y nosotros permanezcamos firmes acá. Y si nos encontramos con algún hermano que no está viniendo o sabemos que hay un hermano que no viene, por favor vayamos a visitar a los hermanos. Porque que no le pase lo que me pase a mí, que por distintas situaciones pareciera que estoy encerrado, no me puedo mover de ahí, pero hay hermanos que no están viniendo y tenemos que ir a visitarlos. Los tenemos que ir a visitar. Pongámonos de acuerdo con otro hermano para ir a visitarlo. Juntémonos 2 o 3 hermanos para visitar. Júntense 2 o 3 hermanas para visitar una hermana. La hermana Tamara Gómez no está viniendo a congregarse. No he visto ninguna hermana que le haya ido a visitar. Y la palabra dice, alentaos los unos a los otros. El pastor me preguntaba, ¿y Tamara? Y ahí está, pastor, le digo. Pero no he visto ninguna hermana que haya ido a golpear. ¿Está su hija? Sí. ¿Me permite pasar? Vaya, pasa, ahí está. Libertad tiene para hacerlo. Hagamos con los demás lo que nos gustaría que hagan con nosotros. Cuando usted está desalentado, ¿no le gustaría que venga alguien a alentarlo? Cuando está desanimado, ¿no le gustaría tener a alguien al lado que lo anime? Visita a mi hija. A veces la relación de papá, de hijos, a veces... Y que es bueno que una hermana pueda ir a visitar a una hermana que está quedada. Que la hermana Gladys levante la mano porque no la veo. No está nuestra hermana Gladys. Antes fuimos enseñados nosotros, cuando un hermano no venía, corríamos todos de alguna manera a visitar a ese hermano, a ver qué es lo que sucedió. Cuando una hermana no venía, corríamos de una manera a ver qué sucedió, por qué no vino. Puede estar enferma, no sé, se puede... Un montón de problemas. Ya no se hace eso. Entonces vemos que las bancas van quedando vacías. ¿Entiende? Eso porque hemos desconocido el valor que tiene un hermano. No conocemos todavía el valor que tiene un hermano. Eso es lo que sucede. No conocemos el valor que tiene un hermano. Por eso cuando no viene el hermano, miramos a nuestro costado y no está. El hermano Carlos no está. El hermano César no está. El hermano Jorge con su familia no está. Usted sabe quién se sienta siempre a su lado, ¿o no?
Usted sabe que acá hay hermanos que tienen su silla y no lo vayan a mover de ahí. Así que usted sabe quién está a su lado. ¿O no? Así que usted sabe si ese hermano no vino o no vino. Así que, amados, recibamos la exhortación de parte de Dios. Amén. Así que, si nos vamos de acá, vayámonos hablando de lo que Dios nos habló, de la importancia que tiene el oír, recibir y hacernos responsables. Amén. Bendito sea su nombre. Póngase de pie, amados, ¿sí? Pastor. ¿Quiere pasar? Gloria al Señor, amén. Gloria a Dios. Esto es así. Algo que yo miraba en este pasaje que se leyó es cómo es que Eliseo tenía un pequeño grupo de jóvenes que estaban con él. Si usted lee el versículo 1, usted va a encontrar que dice que el lugar donde estaba se hizo chico ya. Entonces necesitaban agrandar el lugar o ir a otro lado y hacer un lugar más grande porque ya era chico a lo que era en un principio. Y eso tenía que ver no porque eran amigos de Eliseo, tenía que ver con las cosas que Eliseo le hablaba a ellos. Las cosas que Eliseo le transmitía a ellos, esas cosas, ellos a su vez la transmitían a sus conocidos, a los otros muchachos amigos, le transmitían. Entonces eso producía una avidez de la palabra de Dios y de ahí comenzaban a sumarse en la iglesia, diríamos así, en la congregación con quien estaba Eliseo, empezaba a sumarse. Y cuando empezaba a sumarse, entonces tenían la necesidad de agrandar. Pero ¿qué es lo que producía eso? La transmisión de la palabra de Dios, la transmisión. Por eso el valor que tiene la palabra de Dios que nosotros escuchamos, que tenemos que transmitirla, no tiene que quedar solo con nosotros, es dada a nosotros para que nosotros digamos, comprobemos mediante la acción de la obediencia lo que el Espíritu dice y luego al comprobar tengamos la experiencia y el crecimiento. Entonces comprobamos que la palabra de Dios es buena y de ahí la debemos transmitir a otro. Si nosotros no transmitimos la palabra de Dios, ¿cómo el Evangelio va a correr? Pablo dice, para que el Evangelio corra y sea glorificado. No es que el Evangelio va corriendo él solito, no. Corre cuando nosotros lo hablamos, lo decimos, lo comunicamos. Entonces, si nosotros hablamos, decimos, comunicamos lo que nosotros recibimos del Espíritu del Señor, lo que Dios a nosotros nos habla, esa palabra que corre va a producir en los corazones. Entonces vendrán a oír qué es lo que dice Dios. Están diciendo que Dios habla. ¿Sabe allá? Dice que Dios habla. Dice que Dios le está dando instrucción. Dice que Dios le está dando rumbo. Vení a escuchar a Dios, vení, vas a encontrar la presencia de Dios, vení. Entonces la persona dice, sí, ¿dónde está? Yo quiero ver, quiero ir. Entonces la transmisión de la palabra produce que las almas que oyen tengan sed. Yo quiero conocer a Dios, quiero saber de Dios, quiero saber. Eso no significa que no llegue a haber problemas, porque nosotros leímos acá en este pasaje que se presentó el problema del hacha prestada. Estaban cortando el árbol y voló el hacha y se cayó. Ahora yo miraba la actitud del que estaba cortando el hacha. Cuando se cayó el hacha, se preocupó y dijo, era prestada. Yo recuerdo que en una oportunidad un hermano le prestó a otro una bicicleta, le pidió prestado, me la prestá porque tengo que ir, sí. Fue. Y después volvió caminando y cuando volvió dijo, hey hermano, me robaron. Y bueno, me robaron. Yo miré y dije, pero ¿cómo va a decir? Bueno, me robaron. Va, ya está. ¿Cómo ya está? Tendría que estar preocupado. Estoy preocupado, me la prestaron. Pero hermano, no sé cómo vamos. No, bueno, me la robaron. Yo digo, ¿qué?
No sé, hay algo que parece que no está funcionando. ¿Cómo no se va a preocupar porque perdió algo que no era suyo y que se lo prestaron? Es peor aquello que se lo prestan y se olvidan de devolver. ¿Sabe cuántos casos hay de eso? ¿Sabe cuando piden prestado y luego no devuelven? Y después el que prestó cuando lo necesita dice, ¿a quién se la presté? Fulano, mengano, no, y bueno, compró otra. Y al tiempo compró otra. Y al tiempo, ¿sabe la de pala que compramos? Ni se imagina. Compró otra. Entonces la actitud de ese joven, de lo que él decía, era prestada, se desesperó. Entonces creció, pero hubo problemas. Usted vaya al libro de los Hechos y va a ver que cuando la iglesia tomó crecimiento, dice que hubo problema también por causa del crecimiento, de que las viudas de los griegos no eran bien atendidas. ¿Ves? Siempre hay problemas. Pero, ¿qué es lo que hicieron los apóstoles sabios? Solucionaron el problema. Los problemas hay que solucionarlo, porque si no se soluciona el problema, es como dice, cazadme las zorras pequeñas que echan a perder la viña, la vid. Es decir, es necesario que los sucesos pequeños se solucionen, no quedemos con problemas, solucionemos los problemas, porque si no, esos problemas acarrean divisiones, separaciones y alejamiento, cuando tiene que ser al revés. La transmisión de la palabra tiene que producir que se añadan a la iglesia lo que han de ser salvos. Entonces el valor que tenemos que darle a la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz para nosotros, lámpara para nuestros pies y es lumbrera a nuestros caminos. Así que, mis amados hermanos, seamos fieles al Señor. Seamos fieles a Dios, seamos fieles a la iglesia. Seamos fieles al pastor, seamos fieles a las palabras de esta vida, transmitamos las cosas que nosotros hemos recibido, provienen de Dios, transmitámoslas, veamos al que está quedado, ayudemos al necesitado, levantemos al caído, animemos al desanimado, para eso hemos sido llamados. Amén, hermano. Que el valor de la palabra no caiga, sino que nuestro corazón esté afirmado en el Señor. Vamos a orar. Cierra